Buena familia, bienvenidos un día más al canal. Un día más al canal de las quejas, al canal de los lloros, al canal de me cago en la puta y me cago en todo. Arrimado. Muchos de vosotros me diréis, eres un llorón. Sí, mucha gente me lo está diciendo últimamente, pero últimamente no sé por qué me están saliendo las cosas un poco reguleras. Hace un poco de aire, lo siento. Sí, mira el flequillo, cómo se está poniendo. Como espirete, mamá. El chiquitín y yo hemos intentado hacer dos cosas que las dos de ellas han fracasado. En absoluto, fracaso absoluto. Una de ellas fue por culpa directamente de la empresa, que como se llama este título, AliExpress. Todos ya sabéis cuál es esa empresa bonita que te venden algunas cosas que, la verdad, siempre he dicho, no voy a volver a comprar en AliExpress, no quiero volver a comprar en AliExpress, pero al final siempre caes. Siempre hay algo que tienen esos hijos de su... que no lo tienen en otro lado y caes y te lo compras. Caes y al final... ¡ah! Una de esas cosas es la botonera, el R8, vamos a llamarla así. Es una botonera que intentamos instalar el lunes pasado y que pensaba traeros el vídeo al canal para explicaros un poquito todo, para que vierais cómo quedaba en el coche, porque quedaba... ¡oh! Mirar una foto por aquí, cómo quedaba, de verdad, quedaba estupendérrimia. Pero los buenos de AliExpreso decidieron mandarme algo defectuoso. Es más, ese vídeo va a ser muy bueno porque es el único que hay en internet. Y los buenos de AliExpress ya sabéis que explican las cosas como el puto culo. Pero menos mal que me echaron un cable, nunca mejor dicho. Lo malo de ello, lo he tenido que devolver y me he tenido que comprar otros nuevos. Así que hay que esperar a que venga la botonera de nuevo y a ver si esta vez, por Dios, no viene defectuosa. Por Dios, o sea... me cago en chico, es que me cago en... Pero sí, como os digo, es el canal de los lloros. Al final, no sé por qué, últimamente no me están saliendo las cosas. Pero bueno, saldrán, no os preocupéis que yo mi empeño lo voy a poner. Mi empeño y hasta que no lo consiga, no voy a parar. Así que prepararos porque el pequeñín tiene un vídeo de botonera de R8 que va a serviros tanto para vuestros Audi como para vuestros Volkswagen. Cualquiera que tenga un Audi, cualquiera que tenga un Volkswagen, cuando hagamos el vídeo os vamos a decir cómo se hace. Si os apetece hacerlo, pues mira, lo podéis hacer. Si no sois manitas como yo, pues mira, tenéis a gente como Dani que os puede echar un cableado y os ayuda, ¿sabes? Sin cablearte. ¿Entendido? Hablo como los chinos. AliExpress me toca los cojones. Últimamente AliExpress me está tocando los cojones. No, pero sí es verdad que, como os digo, hay cosas que solo lo tienen ellos, tío. Yo no sé cómo coño inventan esas cosas, pero esa cosa me moló mucho. Es más, yo tenía pensado cambiar el volante y vender el que tengo yo, el nuevo, por decirlo así, del coche, el original. Y pensaba comprar un volante de un TTRS o de un R8. Pero la cuestión es que también el volante del TTRS, los botones son en rojo y el interior ya viene con toda la botonera en blanco y va a destacar un poco, así va a quedar raruno. Se va a quedar como antiguo, vamos a llamarlo así, como antiguo. Y ya cuando apareció esto dije, adiós. Digo, que por 100 euros puedo hacer lo que yo tenía pensado. Pues venga, a la carga. Y así tenía un vídeo original en el canal que la verdad es que iba a estar bastante guapérrimo. O por lo menos va a estarlo, ¿vale? Va a estarlo, esperarlo. Suscribiros al canal para verlo. Suscribiros ya, ya. Pero ya os digo, no se pudo dar ese día, así que estamos esperando a que a AliExpress pues le dé la gana a mandar los productos, que ya sabéis que tardan un poquito. Ali, no Express, por favor, o se tendría que llamar así, no Express. Pero bueno, la verdad es que quedaba muy bien y si funciona, si lo hacemos lograr funcionar, yo creo que va a ser guapo. Va a ser guapo y que muchos de vosotros en vuestros coches lo vais a querer poner. Ya te lo digo yo que sí. Y la segunda cosa, otra cosa que tengo ya en mi poder y que muchos de vosotros ya lo sabéis, es que tengo un escape nuevo para el coche. Tengo un escape muy guapo, muy tocho para el coche, para hacerle, no que suene más, que también, que va a sonar un poquito más, yo creo, seguramente, pero lo va a hacer más ronco, más sonido de coche más rudo, de... en vez de... como es ahora, ¿sabes? Y seguro que muchos de vosotros ya lo habéis visto, pero os voy a dejar el unboxing que hicimos en el canal de Twitch, que estuvimos haciendo el unboxing en directo y estuvimos ahí pues desenvolviendo todas las cositas bonitas de los bonosos. Pero ¿por qué digo que me cago en la puta? Porque han venido los buenos de AliExpress
y nos la han vuelto a liar. Aquí ha habido un convenio entre Remus, que es el escape nuevo que hemos comprado, y AliExpress. Ha habido un convenio, ¿vale? Se han puesto de acuerdo los dos. En internet, yo como veis aquí, como os voy a poner, en internet pone en el escape Remus que yo compré para el S3, para este modelo en especial, ponía que era full 76 milímetros de grosor. Eso significa que la tubería, el tubardo, lo que es el escaporro, iba a venir full 76 milímetros. Cuando yo estaba en proceso de que el escape viniera, por cierto, me lo trajeron desde Málaga, y desde aquí un abrazo enorme a Fer del grupo de Audi, que tío, o sea, me lo trajo de Málaga, que se fue a currar, que él vivía allí, y me lo trajo a Madrid, no sé, te como la boca, tío, te como la boca, porque gracias a ti, no sé, o sea, no tengo palabras de agradecimiento, pero no me vuelvo a enrollar más, gracias, pero seguimos con los lamentos, que os voy a poner el escape ahí detrás. Vamos a poner el escape y os enseño el por qué me cago en AliExpress Performance. Eso sí, darme un buen rato porque me voy a poner ahí a montar todo el escaporro, ¿vale? Para que veáis cómo está todo. ¡Mamma mía! Tengo cajas hasta el amanecer. Ahora vamos a montar todo. Por cierto, como sabéis, en el canal tenemos estos muelles que lo montamos al maletero y se abre con el mandito, que muchos de vosotros me preguntáis por ello y ahora están fuera de stock. Pero es que el tío de los muelles me ha contactado y me ha dicho que ha sacado una new versión y que me los va a mandar para que los ponga y para que os lo enseñe. Así que dentro de poco estos muelles desaparecerán y vendrán unos mejores, que en principio son mejores, aguantan más la pintura, son más blanditos, pero a la vez abre sí o sí el portón. O sea que no sé, hay algunos que no le abría el portón, no sé, hay que probarlo. Lo veremos en siguientes vídeos, así que suscríbete, cago en la leche, me cago en todo. Y vamos a montar todo el escaporrio aquí atrás y lo ponemos aquí y decimos ¡ay, la Virgen! ¡Joder! Parece una tontería lo que he hecho, pero para sacar todo esto me he tirado 10 minutos. Vamos a desprecintar y ahora os lo presento bien. Si queréis ver el unboxing cómo fue, lo tenéis en la descripción y en el comentario fijado, para que veáis el vídeo o el directo que hicimos unboxeando esto y presentándolo y llamando a todas las trompetillas esas por su nombre. Tienen nombre, baby. Pues después de haber estado un buen rato, este sería el resultado del escaporro. Tenemos, como veis, la cola trasera, que es lo único original que tenemos en nuestro cochecito, el escape trasero, con válvulas, que eso que veis ahí tapado, son las válvulas que podremos mantener originales del coche, que eso me encanta. O sea, coger las originales del coche con su cableado, conectarlas aquí y ¡pling! Tenemos estos dos escapes, irían con válvulas y los otros siempre irían abiertos, que eso es lo bueno. Tenemos más sonido cuando queremos y cuando no queremos, pues podemos ir en incógnito. Y estas son las colas que cogimos para, digamos, dar la estética a este escape Remus. Es un escape Remus original, lo único que lo cogí de primera mano. Era de primera mano, como habéis visto, todos los plásticos, todo envuelto a la perfección, pero el chico que lo estaba vendiendo no lo pudo montar al final en su coche y le dije, si no lo montas tú, lo monto yo, chiquillo. Así que nada, se lo compré, era de Málaga y el bueno de Fer pues me lo trajo desde Málaga hasta Madrid y aquí tenemos nuestro escaporro. ¿Cuál es la cosilla? Lo que no es original, y imagino que lo notaréis, son las colas del escape. Las colas del escape es de AliExpress Performance y como veis por aquí pone unos numeritos de 74-79 milímetros de ancho, ¿no? Resultaba que el escape, en principio, en la página Remus ponía que era 76 milímetros. El completo, es que lo pone en inglés, full 76 milímetros. Os dejo una foto por aquí para que lo veáis. Pues yo, antes de comprarlo, ya compré las colas porque sabía que iban a tardar y dije, no quiero tenerlo en casa y esperar mucho por unas malditas colas. Y me diréis, eres un rancio, podías comprarte las originales. ¿Sabéis cuánto valen las colas originales del Remus así, en titanio? Como son 4, 200 pavos cada una, 800 euros solo las colas, que valen, vamos a decirlo como es la verdad, valen para que se vea, ya está, es el embellecedor del escape. Lo que es un escape bueno es esto de aquí, esto es lo que vale dineros. Esto pues
¿qué quieres que te diga? Voy a coger la experiencia que tuvo el chico que cuando montamos el Miltec, que os voy a dejar el vídeo por aquí, el chico del Miltec tenía las colas originales, que lo mismo, costaban unos 500 euros, 400 euros, 100 euros cada cola, y al chico a las 2 semanas de tener el escape le robaron las colas y el tío cogió y se compró otra vez originales y ya sí que las soldó y las dejó soldadas para que no se las robaran nunca más. Pero yo voy a aprender la lección y me voy a coger estas que son un poquito más basiquitas, ¿vale? Y si me las quieren robar, pues oye, vale 20 euros cada cola, o sea que es que tampoco es un dinero, pero de todas maneras intentaremos hacer lo máximo posible para que no nos las roben. Un puntito de soldadura o alguna cosita que se puede hacer para que no nos toquen los cojones, ya tú sabes. Pero me enrollo mucho. ¿Qué es lo que estaba diciendo de las colas y por qué no monto el puto escape? ¿Qué hace ahí el escape? O sea, ¿qué hace que no está ahí montado ya? ¿Qué hace que no está rugiendo la bestia? Pues el problema de todo es que, como os comentaba, en la página pone que son 76 milímetros y cuando yo cojo y de repente meto esto, digo, ¡al ojo mora! Sobra espacio por todos lados y resulta que después midiendo esto y después midiendo esto, os voy a dejar fotografías por aquí, esta de aquí, la tubería, digamos, del escape, de la salida del escape, no son 3 pulgadas, no son 76 milímetros, no, aquí hay un poco remus, me ha tocado un poquito lo que va siendo la bolsita escrotal, ponía que es full 76 milímetros, que eso sí que son 76, esto también se le nota que tiene un diámetro que me cabe hasta... Mira esto, baby, mira esto, mamá, aquí te cabe hasta la trompetilla. Pero ya cuando salen por aquí, esta es otra medida totalmente diferente, 60 milímetros, señoras, así que aquí me la liaron, ¿sabes? Aquí me la liaron, son 60 milímetros, yo lo cogí para 76 y encima no es que vengan para 76, es que vienen para 80, o sea, te vienen hasta 79 milimetrazos. Lo medí y son 80 milímetros, o sea, 60, 80, 2 centímetros, 2 centímetros de más. Entonces, entre que AliExpress la lía y el Remus, pues miente un poquito lo que va siendo las salidas de los escapes, eso sí, Remu, eso bien, lo puedes medir y decir full 76, pero esto no me toquen los huevos, cabrones, me habéis tenido aquí a la gente esperando por culpa de las putas colas, además, que es que al final tengo que devolver estas y volver a comprar las de la medida del escape, así que quiero montarlo, yo lo quiero montar, quiero hacer vídeos guapos y contenidos guapos para vosotros. Pero es que la vida no me deja, AliExpress Performance no me deja. Pero bueno, que sepáis que este vídeo está pendiente también, tenemos bastantes vídeos pendientes. No me quiero entretener más porque soy llorica, yo lo admito. Hoy puedo decir que soy un llorica, pero en realidad es para comentaros pues todo lo que se viene en el canal, que estéis suscritos al canal, que vienen cosas muy guapas, que de verdad me lo estoy intentando currar lo máximo posible y que el pequeñín va a sonar duro, ¿eh? El pequeñín va a sonar duro. Es más, este que veis aquí es el intermedio, silencioso intermedio, que quizás este por ahora no lo vayamos a poner, así que iremos recto desde la downpipe hasta el silencioso trasero, del tirón. Y probaremos el sonido. Si suena demasiado, pues tendremos que ponerse silencioso. Pero primero quiero probarlo, ¿vale? Quiero probarlo. Quiero ser un poco diabla. Y en comentarios quiero que me pongáis qué tal veríais a este coche con estas colitas puestas. ¿Qué tal les sentarían? ¿Vosotros creéis que bien? ¿Que mal? ¿Que regular? Las compré en mate y no en brillo porque como pinté esto en negro piano, en negro brillo, pues por hacer un poco el contraste, para que se vea un poco que hay un escape y si las cojo en brillo, pues a lo mejor no se ven, porque tanto negro, pues no se ve. Pero yo creo que le darían, no sé, las veo... Hay que verlo montado también. Pero... no sabemos, no sabemos la vida, cómo funciona. Tengo ganas de probarlo, sobre todo... Más que de probarlo, escucharlo. Tiene que ser auténtica maravilla con el pequeño. Y con el escaporro aquí desmontado, que ahora me toca volverlo a embalar todo. ¡Ay, qué pereza! Madre mía, darle un like por desembalar, volver a embalar, traerlo hasta aquí,
coger la caja, subirla. Es que parezco el transportista de Illinois Express Performance. Me cago en su... Espero que os haya gustado, que estéis deseosos como yo de todas las peripecias que se van a venir al canal, porque todavía quedan muchas cositas para este juguete, que la gente dice, es que ya no subes nada a la DS3. Tranquilite, que papá es un travieso, así que darle un buen like por el esfuercito de todo el embalaje y desembalaje, porque me cago en la fruta. Pero se arreglará todas estas cosas y nos dejarán montar y hacer cositas muy frescas que tengo muchas ganas de hacer. Muchas gracias por estar en este vídeo, por toda la chapita que os he metido. Si has llegado hasta aquí, yo qué sé, déjate un icono de un escaporro ahí explotando abajo. Vamos a poner este icono ahí en los comentarios y el que lo lea diga, ¿qué coño está diciendo este subnormal? ¿Qué comentas? Así que nada, muchas gracias por estar aquí. Y Dios, me está penando la alergia, pero bien. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Suscríbete, dale ya, vamos va. Suscríbete, dale ya.